El amanecer llegó como un vidrio quebrado sobre la casa de Santa María Atzompa. Una luz filosa se coló entre las rendijas de la ventana, iluminó el polvo en el aire y dejó ver la grieta que recorría la pared del cuarto donde dormían los tres. Mateo ya estaba despierto. Había pasado la noche despierto muchas otras veces, haciendo guardia por la respiración acelerada de Daniel, escuchando los pasos tambaleantes de Ernesto y tanteando con la yema de los dedos los bordes de la foto familiar pegada con cinta al pie de la cama. La foto estaba ahora despegada por un lado, como si quisiera soltarse. En ella aparecían la madre, sonriendo, con un delantal manchado de harina. Detrás, el capitán, un oso de peluche de ojos opacos, sostenía la calma infantil que la casa ya no tenía. Antes de seguir, si te interesa acompañar esta historia hasta el final, suscríbete al canal, activa las notificaciones y deja un like para apoyar relatos como este. La decisión de marcharse no fue una idea de un día, se había gestado en noches de silencio y en promesas rotas. Mateo sabía cómo se encogía la casa cuando Ernesto volvía ebrio, cómo las palabras se volvían piedras. También sabía que con la ausencia de Elena, la madre, las cortinas habían perdido la costumbre de temblar de risa. Había llegado la mañana en que guardó la foto con cinta, colocó al capitán en una mochila vieja y, sin despedirse de nada que no fuera necesario, llamó a Lucía con un soplido por debajo de la puerta. «Tenemos que irnos», dijo en voz baja, como si nombrar la huida la hiciera más real. «No podemos quedarnos esperando». Lucía apareció como siempre, con una expresión medida, manos que ya no temblaban tanto. Tenía 14 años y la manera de doblar una camisa como si ordenara el mundo. Daniel seguía dormido, ajeno a la planificación adulta, y Mateo tuvo que levantarlo entre sacudidas suaves. En los ojos del niño había todavía la sorpresa del que, a pesar de todo, cree en las posibilidades. En la palabra matemáticas veían un futuro más ordenado que el azar de la casa. Empacaron lo imprescindible, 2 mudas de ropa, algo de dinero que Mateo había guardado en un sobre bajo una tabla del suelo, el oso capitán envuelto en una camiseta, y la foto con la madre. No dijeron adiós. La palabra se habría quedado atorada en la garganta de Lucía, que ya había aprendido a usar otras formas de despedida, como cerrar la puerta sin hacer ruido para evitar el espectáculo que siempre venía después. La salida fue una lección de sigilo y lógica. Mateo se colocó la gorra hasta las cejas, se aseguró de que la mochila quedara bien sujeta al hombro y con la otra mano sostuvo a Daniel por la muñeca. Salieron por la puerta trasera, por un patio sucio de tablas y latas, y caminaron hacia la sombra del cerro. El pueblo aún dormía, pero en la carretera creciente, los primeros camiones hacían el trámite cotidiano de la vida que no espera. El viaje en la camioneta que los llevó hasta la terminal fue una acumulación de olores: polvo seco de la sierra, diésel, pan recién horneado. Daniel se apoyó en la ventana y observó las formas del paisaje como si fueran problemas geométricos que solo él podría resolver. Lucía vigiló a los dos con la constancia de quien sabe que su comprobación es la única regla en ese momento caótico. Mateo condujo sus pensamientos hacia cuentas. ¿Cuánto costaría un pasaje? ¿Cuánto tiempo tardarían en llegar a la ciudad? ¿Cuánto podrían aguantar sin llamar la atención? La Tapo los recibió con un ruido que mordía. La multitud se movía como una marea sin sentido. Vendedores ofrecían tamales humeantes, hombres con bolsos desplegaban mercancía, y un fajo de niños corría entre maletas. Mateo apretó la mochila contra sí y tiró de sus hermanos con la intención de perderse en la marea. Tenían billete para un autobús nocturno hacia la Ciudad de México. No era lujoso, pero les prometía anonimato y distancia.
En el camino, la ciudad se presentó en fragmentos, luces que reventaban la noche, anuncios que parpadeaban en tonos que no entendían, la sensación de que cada semáforo marcaba una frontera nueva. Mateo miró por la ventana y pensó en la foto con la madre. La envolvió con cuidado y la guardó en el bolsillo interior de su chaqueta. Cada tanto, Daniel hacía cálculos en voz baja, sumas y restas que lo calmaban. Siempre encontraba en los números una certeza que el mundo real le negaba. Lucía escuchaba y por un momento sonreía, como si aquellos problemas simples bastaran para armar mapas de regreso. La primera noche en la ciudad fue peor de lo que imaginaron. El autobús los dejó cerca de un mercado que no cerraba. Había que moverse y buscar un lugar para pasar unas horas hasta que saliera el siguiente autobús. Mateo había decidido evitar refugios oficiales, temía preguntas, procesos largos, la intervención de alguien que no supiera qué hacer con 3 menores. La calle, por dolorosa que fuera, le ofrecía la ventaja de la elección inmediata. Caminaron hasta llegar a un sitio donde el adoquín se mezclaba con grafitis y con un olor persistente a comida frita. Ahí fue cuando lo vieron por primera vez, sentado en un banco, con una bolsa arrugada a su lado, sombrero ladeado, una barba que no terminaba de ser descuidada ni arreglada. Tenía la mirada de quien observaba sin intervenir. Parecía uno más entre los transeúntes, aunque su postura guardaba una dignidad moderada. Daniel lo señaló sin entender la prudencia. «Mira, ese señor», susurró Daniel, curioso. Mateo se tensó. Las primeras reglas en la ciudad decían no confiar, no hablar, no mirar, pero el hombre que había tropezado no era violento. Su intención fue más famélica que maligna. Pero su mano rozó la mochila y se escuchó el murmullo de una discusión inminente. El mundo se encargó de poner a prueba a Mateo. Emergió un hombre de contextura fuerte, seguido por un par de jóvenes con la mirada corta. Empezaron a rodearlos. Mateo sintió el instinto de poner entre ellos y su carga un cuerpo propio, como si no hubiera otra ley que la suya en aquel instante. El corazón le latía con la velocidad de una maquinaria cuando vio la mano de Lucía aferrada al capitán. Pero entonces el hombre del banco se levantó. No corrió, no alzó la voz, simplemente se puso en medio con pasos que no eran ni precipitados ni indolentes. La calma de quien ya había calculado variables. Se acercó lo suficiente para que su presencia fuese un obstáculo. Habló con voz baja, sin aspavientos, y la situación se desactivó casi sin ruido. Nadie gritó, nadie apretó el puño. «Déjenlos», dijo el hombre. No dio explicaciones ni mostró interés por recompensas. Los jóvenes, desconcertados por la firmeza de un desconocido, se marcharon con las manos vacías y la rabia retenida. Mateo observó esa intervención con la mezcla de gratitud y desconfianza que le ensanchaba las sienes. Cuando el hombre se volvió hacia ellos, sus ojos encontraron los de Daniel, que sostenía al capitán con la misma seriedad con la que otro niño sostendría un cuaderno de notas. El hombre sonrió, apenas, como quien reconoce un detalle humano. «¿Van solos?», preguntó. Mateo apartó la mirada y respondió con la verdad ya pulida por la necesidad. «Sí». El hombre asintió. De su bolsa sacó una barra de pan todavía tibia y se la ofreció a Daniel. No hubo regalos ostentosos, solo el gesto que parecía arreglar pequeñas urgencias. Ellos comieron en silencio. Mateo aceptó un trozo y lo dividió para que Lucía y él también tuvieran. La ciudad no era indulgente, pero aquel gesto fue una rendija de luz. Antes de separarse, el hombre les dijo el nombre, Joaquín. No dio apellido ni ofreció más. Se perdió entre la muchedumbre con la misma discreción con la que había aparecido. Y Mateo guardó el recuerdo del hombre como quien anuta una ecuación. Un dato que podría servirle más adelante.
No quería creer en milagros ni en ayudas gratuitas. Confiaba en cuentas y en probabilidades. Aún así, la presencia de Joaquín quedó para él como una incógnita que, por ahora, no necesitaba resolver. Sin embargo, la ciudad seguía siendo un continuo de peligros menores. Al doblar una esquina, se vieron rodeados por un nuevo grupo, esta vez de jóvenes con tatuajes que parloteaban sobre territorios. Los insultos flotaron en el aire. No tardó en presentarse una mano que buscó algo entre las pertenencias de Lucía. Mateo reaccionó con la única herramienta que creía tener. Empujó, habló duro, corría con palabras cortas y rápidas, consiguió que Lucía y Daniel corrieran hacia la guía de personas, hacia el tumulto que ofrecía anonimato. Huyeron consigo las botas retumbando, con la respiración caliente y la ciudad cómplice en su indiferencia. Llegaron a un cruce donde la luz de un poste parpadeaba. El corazón de Mateo latía demasiado. No se atrevió a mirar la foto, la guardó todavía más profundo. Fue entonces cuando la lluvia comenzó, primero como un rumor, luego como agujas frías. La lluvia, que en el pueblo era promesa de cosecha, en la ciudad se transformó en espejo inquietante, les obligó a buscar refugio. Encontraron el albergue por accidente, una casa de fachada modesta con una placa que decía Nuestra Señora de Guadalupe y una puerta abierta de par en par de donde salía un olor a sopa y pan. El interior estaba cálido, limpio, en el modo de quien cuida sin lujos. Carmen y Tomás, ella de cabello recogido, él con manos grandes y una sonrisa profesional de quien convida, los recibieron con una mirada que no preguntó por qué ni por culpa, solo ofreció acción. Les pidieron que esperaran, les dieron mantas y tazas de té humeante. A Daniel le ofrecieron un lugar para dibujar números en una libreta que alguien había dejado ahí. Mateo, receloso, no quería firmar nada. Sabía que los papeles eran mapas de pertenencia, que podían conducir a preguntas que no quería responder. Pero Carmen habló con la serenidad de quien ha visto demasiadas historias quebradas. Nadie aquí va a obligarlos a nada. Podemos darles cama y comida. Después, si quieren, les orientamos para ver opciones, dijo sin prisa. Y si necesitan un tiempo para pensar, lo tendrán. Hubo un silencio. Lucía miró a Mateo y Mateo miró a Daniel. Finalmente, aceptaron. No era una rendición, era una tregua con la realidad. Mientras la lluvia hacía su tarea de limpiar el polvo del tejado, Mateo se permitió un segundo para mirar al capitán asomando entre las ropas abiertas de Daniel. La presencia del oso era tanto lazo como amuleto. Mantenerlo seco, mantenerlo cerca, era la manera de conservar algo intacto. Esa noche, en una litera en un cuarto compartido del albergue, Mateo miró a sus hermanos dormir. Lucía respiraba con la calma de quien ha aprendido a contener la ansiedad con ejercicios prácticos. Daniel soñaba con números y ocasionalmente pronunciaba sumas en voz baja. En la oscuridad, Mateo se permitió la vulnerabilidad que había reprimido durante la huida, sentir que no podía con todo. La responsabilidad que lo había llevado a tomar las riendas de aquella escapada pesaba en sus hombros como un paquete más. No tenía plan final, solo urgencias que administrar. Comida, un lugar seguro, evitar que el padre los encontrara. Al amanecer, Carmen los despertó con una taza de chocolate caliente y un par de tortillas recién hechas. Les habló de las reglas del albergue, de los horarios, de las posibilidades de escuela para Daniel y de talleres para Lucía y Mateo si querían. Mencionó la intervención de una casa de ayudas que trabajaba con jóvenes para obtener becas y empleos, y la presencia de una mujer llamada Isabel en la delegación de Coyoacán que a menudo abría su casa para casos especiales. Pronunciar ese nombre hizo que algo en Mateo se tensara. Isabel representaba seguridad, pero también una puerta que exigía confianza.
Mateo sabía, por experiencia y por instinto, que aceptar ayuda implicaría perder parte del control. Lo que no sabía era si el precio valdría la pena. Mientras consideraba, vio por la ventana a un hombre caminar con paso contenido, la misma figura de la noche anterior. El sombrero ligeramente ladeado, la bolsa arrugada. Joaquín estaba parado a la distancia, observándolo sin acercarse. Parecía un centinela que dejaba la decisión en manos de los que necesitaban. Mateo se asomó al umbral del albergue. Joaquín lo vio y, sin palabras, señaló con la cabeza hacia la ciudad. Fue un gesto pequeño y suficiente. En la mirada del hombre había una mezcla de reconocimiento y de algo que Mateo no supo nombrar. Una historia propia de pérdidas y de decisiones. No ofreció soluciones, no hizo promesas grandilocuentes, solo dejó ver que conocía la geografía de la necesidad. Esa mañana, mientras el albergue se ponía en marcha, Mateo escuchó la conversación entre Carmen y Tomás sobre plazas disponibles en la escuela y sobre una visita posible de alguien con recursos que ayudaba puntualmente a casos como el suyo. Ayuda puntual, dicen, repetía Mateo en su mente, como si el término fuese un muelle donde no debía dejarse atrapar. Aún así, la posibilidad abrió un margen de aire fresco. La ciudad seguía su rutina, vendedores, tráfico, un camión que tocó la bocina con impaciencia. Dentro del albergue, la pequeña comunidad encontró costuras para remendar el día, una lavadora destinada a esa tarde, libros, ropa en donación. Daniel encontró un cuaderno nuevo con papel grueso y lo abrazó como si fuera un tesoro. Lucía anotó en su libreta los datos que Carmen le dio, horario de educación, posibilidad de empleo en un taller de costura y la promesa de una visita a la delegación para preguntar por ayudas. Mateo, sin embargo, pensó en otra cosa. Recordó la promesa que se había hecho la noche anterior, no permitir que su historia termine en manos de la bebida de Ernesto. Si había que dar un paso que implicara dejar de cargar con todo, lo haría, pero a su manera. Se acercó a la ventana y observó cómo la lluvia terminaba de lavar las calles. La foto con la madre quedó dentro de su chaqueta, junto al bolsillo donde guardaba las monedas y el mapa de la nueva vida que dibujaba mentalmente. En algún lugar de la ciudad, Joaquín caminaba y organizaba su propio día como quien alterna apariencias. A simple vista, era un viajero solitario, así lo habían llamado algunos en su pueblo natal. Pero su mirada tenía un rastro de decisión que lo distinguía de la mera vagancia. Él también sabía lo que era perder y buscar, y quizá por eso su presencia no era casual. Para Mateo, esa figura seguía siendo una incógnita. Para la familia, sería la primera de varias coincidencias que, con el tiempo, se convertirían en posibilidades tangibles. Por ahora, la urgencia mandaba. Comida, una cama, un lugar donde soñar que la vida podía recomponerse de a poco. Y el albergue ofrecía, al menos, el primer tramo de ese trayecto. Por la tarde, cuando el sol se inclinaba y la ciudad parecía devolver a la gente a sus arterias habituales, el albergue respiró con más calma. Los niños jugaban en un patio pequeño que olía a jabón y a hojas secas. Las risas eran una costura nueva que se tensaba y, por momentos, apenas se sostenía. Carmen pasó entre las camas recogiendo platos. En su voz había una paciencia que no necesitaba explicaciones. Tomás, sentado en una silla junto a la puerta, anotaba nombres en una libreta gastada y hablaba en voz baja con quien llegaba pidiendo orientación. Lucía se fue con una de las voluntarias hacia el taller de costura que funcionaba en una habitación al fondo. Era un lugar claro, con máquinas alineadas como peces en reposo, hilos de colores colgando como banderines. La mujer que dirigía el taller se llamaba Verónica. Tenía manos grandes y una sonrisa que no admitía lástima. Le pidió a Lucía que le mostrara lo que sabía hacer y la hizo coser una puntada simple en un trozo de tela.
Lucía, sorprendida de que la escucharan sin apresurarla, dejó que sus dedos encontraran el ritmo. Al terminar, Verónica la miró con la misma seriedad con la que se mira a alguien que podría sostener una familia. Si quieres, mañana te damos horas. Primero, ven aquí a las 9. Aquí se aprende y se paga con trabajo, no con lástima. Daniel fue con otra voluntaria al aula improvisada. La maestra, la señora Rosas, tenía la voz afable de los que están acostumbrados a repetir las cosas hasta que se entienden. Le entregaron un paquete con lápices, goma y un estuche. El niño lo apretó contra el pecho como si fuese la garantía de algo. ¿Te gusta escribir?, le preguntó la maestra. Daniel asintió, sin poder hablar mucho, y dejó que sus ojos se perdieran en la ventana. Desde allí veía pasar a gente con bolsas, a perros callejeros y, a lo lejos, las luces de un mercado. Al despedirse, la señora Rosas tocó suavemente la cabeza de Daniel. «Trae esto mañana con una hoja terminada, ¿sí? Podemos conseguir cuadernos si haces un dibujo bonito». Mateo observó todo desde la cocina. El aroma del caldo que Carmen preparaba llenaba el lugar, y, por un instante, la sensación de riesgo bajó su intensidad. Se permitió mirar a sus hijos con una ternura áspera. Sus manos, que aún olían a aceite y cigarro, se mostraban incapaces de sostener una promesa sin tachones. Esa tarde se sentó con Tomás para hablar en serio. El hombre lo miró y dejó la libreta sobre la mesa. «Hay posibilidades», dijo Tomás. «No son un camino recto, pero hay gente que colabora con cursos, con trabajo temporal. También hay una señora en la delegación que pregunta por casos como el tuyo. Dicen que es práctica». Mateo apretó la taza entre sus manos, notando el calor que le atravesaba los dedos. «¿Es Isabel?», preguntó, sin saber por qué esperaba que el nombre saliera a modo de aprobación o de advertencia. Tomás asintió. «Sí, Isabel. Tiene buenos contactos, gestiona apoyos y a veces abre su casa. Pero no es para cualquiera. No quiere historias que se repitan. Quiere compromiso. Y también exige papeles, entrevistas». Se detuvo. No dijo más, como si con eso bastara. La tarde se fue consumiendo en pequeñas acciones. Una lavadora que finalmente funcionó. Risas contenidas al abrir una caja de ropa donada. La lectura de una señora mayor que vivía en una litera superior. A la hora en que la penumbra ganó la ciudad, Mateo salió al umbral por aire y de nuevo divisó a Joaquín. El hombre estaba parado frente al albergue, recortado por la luz de una farola. Esta vez se acercó. No lo hizo con prisa. Su paso era el de quien sabe medir el silencio. «Buenas», dijo Joaquín, sin saludar exactamente. Mateo lo reconoció y por un segundo se sintió como si estuviera a punto de cruzar un umbral que no había previsto. Había en la voz de Joaquín una neutralidad que no ocultaba intenciones. Se sentó en los escalones junto a él. «No me sigas», dijo Mateo sin rodeos. «No ando para favores». Joaquín sonrió, pero su gesto no fue condescendiente. «No vine a pedirte que me sigas. Vine a ofrecerte algo que no es gratis, pero tampoco es condición». Mateo no conocía todavía los recovecos de la conversación que venía. Pensó en su promesa de no perder el control y en cómo, desde la noche en que salieron, el control se deslizaba entre las manos como agua. «Hablan de Isabel», dijo Mateo, en voz baja, como si nombrarla pudiera llamar a un ejército. Joaquín apoyó la gorra entre las manos y miró a la calle. «Conozco a alguien que conoce a alguien», dijo. «No son peldaños, más bien puertas. Isabel ayuda, pero quiere que la gente se vea comprometida. No quiere repetir historias de los que vuelven a querer controlar todo y terminan delegando su vida en la botella o en la violencia. Quiere ver voluntad. Quiere comprobar que no es otra fuga». Mateo sintió la mandíbula apretarse. La palabra fuga resonó con la noche de su partida, con el ruido de las llaves que dejó sobre la mesa, con la cara de Ernesto. «¿Quién decide eso?», preguntó Mateo. «¿Tú?». Joaquín negó con la cabeza. «Nadie», contestó.
Isabel tiene su manera. Yo tengo otra. Si quieres, puedo llevarte a un lugar donde te presentas y hablas, sin vueltas. Después se verá. La oferta no prometía nada que Mateo no supiera ya. Ayuda a cambio de exponerse. Pero había en la voz de Joaquín algo que lo empujaba a considerar la posibilidad. No era ayuda que se ofrecía con espectáculo, sino con un mapa en la palma. Mateo pensó en Lucía aprendiendo a coser, en Daniel con su cuaderno nuevo, en Carmen que había dado calor y reglas. Pensó en la foto de su madre, en la promesa que le había hecho a sí mismo. «Dame una hora más», dijo. «Quiero mirar las cosas con calma». Joaquín asintió, se levantó y se fue sin decir adiós. Mateo permaneció en los escalones, viendo cómo la figura del hombre se perdía entre las sombras. Cuando regresó, entró a la habitación que les habían asignado. Se tumbó en la cama y dejó que el cansancio le ladease los pensamientos. A su lado, en la oscuridad, escuchó la respiración de Lucía y el susurro de Daniel, que se había acurrucado con sus lápices dentro de la chaqueta. A la mañana siguiente, antes de que el albergue despertara por completo, Carmen le habló claro. «Tienes una visita a las 10», dijo. «La señora de la delegación vendrá a charlar con algunos aquí. Si quieres, te apunto». Había en la voz de Carmen una firmeza que no se cuestionaba. No era intrusión, era la forma que tienen los que ayudan de convertir la posibilidad en una obligación pequeña. Mateo aceptó sin entusiasmo, pero aceptó. Era otra puerta, y las puertas eran como peldaños, aunque no siempre condujeran a la cima. La delegación estaba a unas cuadras, y la mujer que vino se presentó como representante de un programa de apoyo. Vestía un abrigo sencillo, tenía el cabello recogido y una carpeta con hojas plastificadas. Al ver a Mateo, hizo una anotación y le dijo que había un programa de asistencia temporal que podía incluir becas para los niños y un subsidio si se comprometía a asistir a un curso de empleo. Las preguntas eran prácticas: cuántos en la familia, si tenían papeles, si estaban dispuestos a firmar un compromiso de asistencia. Mateo escuchó cada punto como quien escribe con lápiz sobre un papel que no quiere que se borre. Cuando fue su turno de hablar, contó lo esencial, en la voz que había aprendido a contener. No habló de Ernesto, omitió lo que no podía sostener frente a otros. Se comprometió a presentarse al curso si recibían el subsidio. Cuando la mujer le pidió un teléfono de contacto, Mateo dudó. No tenía número propio, guardaba el de un amigo que había negado ayuda la primera semana. Dio el que le pareció menos arriesgado. La mujer anotó el dato y cuando terminó dijo que en unos días podrían ver lo del apoyo. Salieron de la delegación con una mezcla de alivio y expectación. En la calle, una vendedora ofrecía fruta envuelta en bolsas plásticas. Lucía agarró una manzana, Daniel un pan pequeño que mordió con ansias. Mateo se permitió sonreír. Por unos instantes, la ciudad perdió su cara hostil y mostró otra, más amable, hecha de gente que vendía su trabajo y que a veces devolvía una mirada compasiva. Esa tarde, sin embargo, la sombra volvió con fuerza. Mientras Mateo traía la olla del caldo para la cena, notó a dos hombres acercándose por la acera opuesta. No eran desconocidos. Uno de ellos llevaba el porte de quien se acostumbra a esperar información. El otro, una manera de mirar que le resultó demasiado familiar. El corazón de Mateo dio un vuelco que no dejó espacio para la duda. No estaban dentro del albergue, pero avanzaron demasiado cerca de la puerta. Al instante, Carmen y Tomás caminaban hacia ellos, como si el albergue tuviera un sistema de alerta que funcionaba con silencios. Los hombres se detuvieron en la vereda y miraron hacia adentro.
No hablaron alto. Uno dejó caer una frase en voz que buscaba ser casual. ¿Siguen recibiendo aquí gente nueva? Carmen, sin perder la compostura, contestó que sí, y ofreció información básica. Los hombres intercambiaron una mirada y se alejaron. No volvieron a mirar la puerta del albergue. Mateo sintió que la tarde se rompía en dos. Por la noche, al acostarse, mantuvo la foto de su madre junto al bolsillo de la camisa. Pensó en todas las pequeñas economías de cuidado que había hecho. Evitar relacionarse con quienes podrían rastrearlos, dar nombres alternativos, moverse con cautela. Pero para seguir adelante necesitaba un plano, un contorno que no dependiera únicamente de sus precauciones. Necesitaba que alguien más conspirara a su favor. La mañana que siguió, Joaquín apareció de nuevo. Esta vez no estaba solo. Traía consigo a una mujer que caminaba con un paso firme y una bolsa pequeña. Entre Joaquín y la mujer hubo un corto intercambio de palabras. Cuando llegaron al albergue, la mujer se presentó. Isabel. Su voz tenía la autoridad de quien conoce las voces que llegan a su puerta y decide a quién escuchar. Mateo la miró, sin saber si su vida había cambiado por completo en ese gesto o si todo quedaría igual. Isabel se acercó a los niños, hablándoles como quien reparte un tesoro, con pequeños gestos que no pedían nada a cambio. Miró a Mateo y con un gesto que no fue condescendiente, preguntó: ¿Estás listo para hablar con la verdad? Mateo sintió que el suelo bajo sus pies oscilaba. La verdad era un territorio peligroso, pero también era la única posibilidad de que algo, por fin, dejara de depender de su furtiva capacidad de esconderse. Tomó aire. Sus hijos lo miraron, confiando en que su padre eligiera bien. Sí, dijo entonces, estoy listo. Isabel asintió, y en su gesto había una promesa que no sonaba a salvación, sino a condonación de la duda. Joaquín sonrió como quien ve que un plan empieza a parecer posible. Afuera, la ciudad continuó con su ritmo implacable. Adentro, la mesa se puso con más paciencia que antes. Ese encuentro sería sin duda otro paso. Ninguno de los presentes sabía todavía hasta dónde los llevaría, pero ya pocos podían negar que algo, por primera vez desde la huida, empezaba a cambiar de lugar. La decisión dejó de ser solo de Mateo y se abrió por fin a una red que comenzaba a sujetar, con manos firmes y no invasivas, los cabos sueltos de su vida. Isabel se sentó en la cabecera de la mesa como si conociera el peso que traía cada mano en la sala. No hubo prisa en su voz. Hablaba despacio, permitiendo que el silencio se llenara de lo que cada uno quería decir y aún no tenía valor para pronunciar. Mateo la miró sin poder ya sostener la coraza que llevaba como segunda piel. Abrió la boca y dejó que la verdad circulara, primero en frases cortas, luego en detalles que cortaban. Ernesto no es un nombre cualquiera, dijo. Era el de mi patrón, y después fue otra cosa. Me pidió favores y yo los pagué con trabajo. Cuando intenté no pagar más, su respuesta fue, no sé cómo decirlo sin que suene teatral. Empezó a seguirnos. Amenazas en la puerta de la casa, mensajes. Una vez dejó a uno de sus muchachos cerca de la escuela de Lucía. Nos hizo entender que podíamos desaparecer. Isabel no hizo preguntas cuando la voz de Mateo se quebró. Dejó que continuara en el hilo que él tendía. Habló de noches sin dormir, de los pocos objetos salvados en la huida, de la ropa que solo alcanzaron a meter en una bolsa.
Habló de la vez que hubo que dejar atrás la cuna porque no cabía en el taxi. Habló del miedo a mirar hacia atrás. Contó lo que había omitido en la delegación, que había denunciado una primera vez y que la denuncia no había servido, que la policía de aquel lugar parecía mirar para otro lado, que Ernesto tenía amigos en lugares inesperados. Cuando terminó, el cuarto quedó sonando con la cadencia de su respiración. Los niños dormían en una habitación contigua. Por la puerta se filtraba la luz azul de la calle y el murmullo lejano de motores. Joaquín dejó escapar un silbido suave, sin ironía, sino como quien reconoce el espesor de una historia. «No es fácil», dijo Isabel, «pero no estoy aquí para juzgarte por haber aguantado. Estás vivo, y ellos no te encontraron. Eso, a veces, es todo lo que queda para empezar». Mateo sintió que algo dentro suyo se aflojaba. Había esperado reproche, la temida mirada que dijera que había sido un necio, un cobarde. En su lugar, la voz de Isabel tenía un tambor constante de hechos, pasos a seguir, posibilidades, límites. «Primero», continuó, «hay que asegurar a los niños. Si no tienen documentos, buscaremos la manera de obtener actas de nacimiento o al menos registros de salud que permitan matricularlos en el centro de atención. Segundo, necesitamos un lugar temporal donde no los puedan ubicar por nombres que ellos conozcan. Tercero, trámites invisibles, subsidio, curso de trabajo, algo que te dé tiempo para respirar. Y cuarto, miró a Mateo con la seriedad de quien pone la mano sobre una mesa firme, necesitamos tu historia por escrito. No para la policía, si no quieres, pero para las organizaciones que intermedian. Sin detalles, no hay caso. Mateo asintió, sacó una libreta arrugada de la bolsa y puso en ella, con letra temblorosa, lo que acababa de decir. Isabel tomó la libreta y la hojeó. Había nombres, lugares, fechas imprecisas. No necesitaba más. Su gesto fue profesional y, sin dramatismo, anotó otras preguntas que podían completar el cuadro. «Hay un recurso que podemos pedir esta semana», dijo. «No es seguro al 100%, pero es lo que funciona cuando alguien no puede confiar en el refugio público. Hay casas de protección, redes de voluntariado que reciben casos así. Yo puedo hablar con una de las coordinadoras. Pero hay algo que tienes que entender. Hay condiciones. Van a querer verificar que lo que dices sea consistente. No es exacto como un tribunal, pero piden coherencia. También pedirán que los niños no tengan visitas públicas y que te comprometas a ciertas entrevistas». «Lo firmaría todo», respondió Mateo. «Que todo sea verdad, incluso si me obliga a repetirlo 1000 veces. Solo no quiero que sepan dónde está mi madre, no puedo arriesgarla». Isabel hizo una pequeña mueca, no de desaprobación, sino de comprensión. «No lo pediré. Trabajamos con lo que podamos probar sin exponer a terceros. Tu madre quedará fuera de esto». Salieron luego asuntos prácticos, el curso del que había hablado la delegación, el subsidio para transporte, la posibilidad de una beca temporal para que Mateo pudiera estudiar sin tener que dar explicaciones públicas. Isabel prometió intervenir para acelerar el proceso, conectar con una trabajadora social que conocía los atajos discretos. Joaquín, por su parte, habló de la lista de comida y del turno de cocina para los próximos días, como si el día a día del albergue fuera un mapa seguro donde cada cosa, por pequeña que fuese, tenía su trazo tranquilizador. Antes de irse, Isabel pidió hablar a solas con Mateo. Salieron al patio trasero, donde el sol caía a un ángulo que hacía brillar el polvo en pequeñas constelaciones. El murmullo de la ciudad les llegaba filtrado como un rumor inofensivo. Isabel se volvió y lo miró sin prisa. «Hay otra cosa», dijo.
Si esos hombres estuvieron preguntando por entradas y salidas, no es solamente casual. Ernesto es de los que no avisa. Si vuelve a activar a sus personas, podrías tener unos pocos días de ventaja ahora o unas horas. Hay que decidir si te quedas aquí con medidas de cautela o si cruzas a un sitio donde él no tenga gente. Mateo pensó en la foto de su madre, en la olla del caldo, en la rutina que trataba de sostener para que sus hijos no supieran que el mundo verdadero se reducía a un cálculo de riesgos. La posibilidad de moverse de inmediato le resultó dolorosa. Significaba renunciar a la tenue normalidad que estaban reconstruyendo. ¿Puedes ayudar con los papeles desde otro lugar?, preguntó. No quiero enseñar mi cara en trámites. Isabel asintió. Podemos. Pero si hay posibilidad de que te localicen esta noche, yo no te recomiendo quedarte. Lo más prudente sería que te fueras a una casa segura hoy mismo. Luego, yo arreglaría los pasos legales desde allí. Regresaron a la mesa. Joaquín estaba preparando una jarra de agua y Tomás cortaba pan. Carmen, que había escuchado desde la cocina, les ofreció un gesto de apoyo con la mirada, como una abuela que aprueba una decisión que se toma en nombre de lo que es más importante. La tarde se deshizo en tareas. Los niños jugaron un rato con unos cartones, riendo sin sospechar el peso de las conversaciones de los adultos. A la hora de la cena, Mateo comió con más silencio de lo habitual. Fue como si cada bocado le costara menos por la certeza de que alguien más comenzaba a sostenerlo. Isabel prometió volver en la noche para coordinar la logística del traslado. Esa noche, antes de que Isabel regresara, Mateo no pudo dormir bien. Cada crujido de la calle le parecía la confirmación de que los hombres de antes volvían con paso decidido. Se levantó, revisó la foto de su madre y pensó en lo absurdo de arriesgarlo todo por orgullo. Al final, empacó en una mochila lo esencial: ropa para él y los niños, la libreta donde había escrito su historia, la foto de su madre envuelta en un trapo. No llevaba documentos, apenas unos billetes escondidos. Se sintió ridículo, pero también ligero. Empaquetar era una forma de ordenar el miedo. Cuando Isabel llegó, lo hizo con una calma que parecía ensayada y sin embargo no fingida. Traía consigo 2 bolsas pequeñas y una manta. En voz baja, explicó que la coordinadora de la red había aceptado recibirlos por una semana en una vivienda donde había otros casos en tránsito. Era un lugar apartado, con reglas estrictas para visitas y llamadas, un sitio pensado para desactivar la capacidad de rastreo. No era lujoso, pero ofrecía algo que en ese momento valía más que comodidades: anonimato. No lo hagas público, dijo Isabel. No les digas a nadie en la calle a dónde vas. Y no subas nada a redes si alguna vez te aparezca la idea. Sobre todo, mantengan la calma. Las coordinadoras van a pedirte una entrevista al llegar, nada más. Explícales tu historia con honestidad y ellos avanzarán en las gestiones. Mateo tomó la mano de Lucía. Ella, que ya empezaba a sospechar que la vida era más complicada que antes, abrazó a su padre con una fuerza que lo dejó sin aliento. Daniel bostezó y se acurrucó contra la chaqueta de Mateo. Fue un momento simple y al mismo tiempo perfecto en su necesidad, el mundo reducido a 3 cuerpos que se buscaban. Salieron en silencio. Joaquín los acompañó unos metros hasta el cruce y volvió. El albergue quedó detrás, con la luz de alguna ventana todavía encendida. En la calle, las farolas proyectaban círculos amables sobre el suelo. Isabel caminó a la par con ellos, verificando cada vez que asomaba una figura extraña en las esquinas. Entraron en un taxi que Isabel pagó. Mateo dejó en la mesa una pequeña nota para Carmen. «Volvemos en cuanto podamos», escribió con su letra entrecortada. No supo si volverían pronto. La nota quedó sobre la madera, con la taza manchada al lado como prueba de lo cotidiano que estaban dejando.
La casa de la red estaba en un barrio que olía a ropa recién lavada y a pan. No se veía desde la calle salvo por una puerta discreta. Nadie en el vecindario preguntaba por los que entraban y salían. Les recibió una mujer de mediana edad, de voz templada y mirada directa. Se llamaba Rosa. Tenía una libreta y unas gafas colgando al cuello, y una manera de orden que no dejaba lugar a sentimentalismos inútiles. Rosa examinó a los niños con ojos prácticos. Pidió nombres, edades, vacunaciones si las había. Luego dirigió una mirada a Mateo y a Isabel. Les explicó las reglas: horarios de visitas, llamadas restringidas, sistema de rotación de apoyo. No haría preguntas que pudieran reexponerlos, pero aclaró que necesitaría la versión escrita de lo que había ocurrido para iniciar los trámites de asistencia urgente. Les ofreció dormitorios compartidos, comida y el apoyo de un trabajador social. No prometió nada que no supiera cumplir. Era la clase de mujer que ofrecía certezas pequeñas y efectivas. Esa primera noche en la casa, Mateo se acostó en una litera mientras los niños dormían en la cama baja. La respiración de Lucía le llegó como un reloj. Daniel se movía tranquilo. Por un rato permitió que el sueño le llenara de imágenes menos afiladas. Soñó con la cocina del albergue y con la olla del caldo, con la cara de Carmen y con la sonrisa casi cómplice de Joaquín. Soñó también que su madre estaba en una ventana, mirando hacia abajo y saludando con una mano. Al despertar, la claridad se volvió más difícil. Había, sin embargo, un alivio pequeño e insoslayable. Por primera vez desde la huida, la decisión ya no dependía solo de él. Al amanecer, mientras la casa recobraba actividad, Isabel se despidió con un abrazo breve. Tenía compromisos, dijo, un par de llamadas, gestiones que hacer. Rosa le asignó un trabajador social que vendría en la tarde para la entrevista. Mateo se puso a observar la casa. Había otras dos familias, hombres con miradas cansadas, una joven con una niña que le ofreció un caramelo a Lucía con la generosidad inmediata de quien comparte lo poco que tiene. El lugar, aunque austero, respiraba cierta calma asociada a la idea de no ser visible. Pasaron los primeros días como si cruzaran un río que, aunque no fuera tranquilo, tenía corrientes comprensibles. Mateo asistió a una primera entrevista con el trabajador social, volvió a contar su historia tantas veces que al final algunos fragmentos sonaban mecánicos. Pero cada vez que la contaba, las personas al otro lado de la mesa anotaban, hacían llamadas, activaban puertas. Le hicieron pruebas básicas de salud a los niños, los inscribieron en un plan de atención pediátrica y comprometieron una suma de ayuda para transporte. Isabel, por su parte, apareció y desapareció como una figura que raramente se mostraba dentro del sistema, pero que siempre sabía a quién llamar para abrir una cerradura. Desde afuera, la ciudad seguía. En la distancia, Mateo supo que la presencia de aquellos hombres del otro día no se había disipado del todo. Un vecino comentó que habían preguntado por el albergue en voz baja, como si quisieran comprobar algo. Joaquín le envió un mensaje por el número que habían dejado en la delegación para avisarle. Mateo miró su teléfono con la adrenalina subiendo, pero el mensaje era simple. Cuidado, no digas nada. Estamos atentos. Era una calma con dientes. Mateo entendió que la red le ofrecía amparo, pero no la garantía de una vida sin sobresaltos. La vida nueva que intentaba construir no sería inmediata ni limpia. Sería una sucesión de pequeñas victorias y retrocesos. Aún así, la posibilidad de pensar en un curso, en un trabajo que no implicara esconder la cabeza, en una libertad que no se sustentara solo en la fuga, le pareció por primera vez alcanzable. En la tarde, cuando el trabajador social salió a hacer unas gestiones, la casa quedó con un silencio particular.
Los niños jugaban en la sala común. 2 mujeres cosían algo en una esquina. Mateo se sentó junto a la ventana y tocó la foto de su madre. No sabía si ella había notado su ausencia. No sabía si, en su pueblo, alguna de las viejas sospechas de vigilancia seguía activa. No podía saberlo. Lo que sí supo, con la certeza que dan las pequeñas acciones de los demás, fue que ya no estaba solo, y que, por primera vez, había manos que no le pedían más que lo que él ya había dado, la verdad. Ese acto, por sencillo que fuera, comenzaba a sostener la trama de un futuro posible. A la noche, cuando Lucía le puso una manta sobre los pies mientras dormía, Mateo juró en silencio que, si había que volver a contar la historia 50 veces más, lo haría. Porque ahora cada palabra suya movía ruedas y abría puertas. Porque la verdad, después de tanto tiempo, empezaba a ser la herramienta más peligrosa para los que los perseguían, y simultáneamente la única capaz de mantenerlos con vida. Y fuera, la ciudad seguía su rumor de motores y puertas. Dentro de la casa segura, por primera vez en mucho tiempo, el ruido era el de la vida que avanza, lento y obstinado. A la mañana siguiente, Mateo se despertó antes que los demás. La casa aún olía a café aguado y a jabón. En la cocina, Carmen movía la olla con la rutina de quien ha visto muchas mañanas parecidas. Lucía dormitaba junto a él, la mano pequeña aferrada a su dedo. Al incorporarse, Mateo sintió que la promesa que se había hecho la noche anterior no era aire. Era algo que pesaba y aliviaba. Salió a la sala común y se ofreció a ayudar. Cortó pan, sirvió leche, recogió platos. Era una tarea humilde, pero le devolvía un ritmo propio, un borde donde apoyar las decisiones. Habló poco. Cuando lo hizo, fue para explicar a un niño cómo atarse los cordones. Las palabras sencillas le salieron con naturalidad. La convivencia lo obligaba a mirar hacia afuera, a considerar rostros que dependían también de su calma. Al mediodía regresó el trabajador social. Venía con un sobre, varios formularios y una noticia que no era buena ni mala del todo. Había posibilidades de acogida temporal en otra ciudad, un taller que necesitaba aprendices y la oferta de apoyo legal para tramitar algunas protecciones. Nada inmediato, todo condicionado. Pero eran puertas, el panel de luz que Isabel le había descrito, donde una prima conexión transformaba el rumor en trayecto. Mateo escuchó cada palabra con la concentración de quien pesa una cuerda. Preguntó por la seguridad, preguntó por los tiempos. Cuando le hablaron de un taller de carpintería, algo dentro suyo se activó. La imagen de manos trabajando la madera, de mesas que se construyen y se vuelven abrigo, le dio un alivio físico. Si podía aprender un oficio, pensó, tal vez podría sostener a Lucía y a la niña. Tal vez podría volver a decir la verdad sin que ésta fuese una condena. Aceptó, con cautela, los primeros pasos, una lista de documentos que alguien tendría que ayudarle a recopilar, una cita para una entrevista en 2 semanas. Esa tarde, mientras anotaba en un cuaderno viejo las medidas y las tareas que podrían aprender en el taller, Joaquín apareció con su abrigo manchado de lluvia. Traía, además del cigarrillo apagado, un gesto que no terminaba de relajarse. «Han vuelto a preguntar por aquí», dijo en voz baja. No supo si se refería al barrio o a algún teléfono. Mateo sintió de nuevo la garganta apretada. La calma volvía a mostrar su filo.
Carmen puso la mano sobre su brazo, y Lucía rió como si nada supiera de peligros. Mateo miró a su hija, y por primera vez en semanas pensó en un nombre para el futuro que no sonara a fuga. No sabía aún cómo serían los pasos, ni si lograrían llegar al taller, ni cuánto tiempo tardaría el trámite. Sabía, sin embargo, que ya había manos a su alrededor que tendrían que hacer su parte. Al caer la tarde, mientras la casa se iluminaba con luces sencillas y las voces se hacían más bajas, Mateo salió a la puerta y miró la calle. Un automóvil quedó detenido frente al portón, sus luces amarillas recortadas por la lluvia. Por un instante pensó que era la vieja amenaza, por un instante pensó que era la confirmación de su nueva posibilidad. No pudo decir cuál era cuál. Cerró los puños y volvió adentro, decidido a proteger la verdad y a aprender a sostenerla.